Adelante, doctor Gutiérrez. Muchas gracias, doctor Baltodano, y muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina. Un cordialísimo saludo a todas las personas que están asistiendo a esta actividad por el Zoom o por el Facebook Live. Es un gran honor para mí participar en esta ocasión, especialmente pues porque me han pedido que presente a mi muy querido colega y amigo, el doctor Bruno Lomonte Bigliotti, quien es un destacadísimo académico de Costa Rica, y voy a hacer una breve semblanza de Bruno. Es mucho lo que se puede hablar de él, pero voy a ser breve. Bruno obtuvo una licenciatura en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica y posteriormente una maestría en inmunología también en la Universidad de Costa Rica y luego un doctorado en inmunología en la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Desde 1980 trabaja en la Facultad de Microbiología y en el Instituto Clodomiro Picado, que es adscrito a esa facultad. Ha tenido una labor docente muy impresionante de muchos años, de mucho aporte. Muchas personas han sido sus pupilas, sus alumnas, y ha tenido un gran impacto en la formación de recursos humanos, tanto en grado como en posgrado. Ha dictado cursos sobre todo de inmunología, pero también de métodos de investigación y otras disciplinas en la Universidad de Costa Rica. Bruno también ocupó la dirección de la maestría académica en microbiología, parasitología, química clínica e inmunología, y fue el primer director, casi que uno de los fundadores del programa de doctorado en ciencias de esta misma Universidad de Costa Rica. Por su labor académica tan destacada, Bruno ha recibido muchos reconocimientos. Menciono el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Tuay, el Premio al Investigador en la Universidad de Costa Rica, y el año pasado le concedieron un premio de mucho impacto internacional, que es el READY Award, el premio READY, que otorga la Sociedad Internacional de Toxinología a personas que han hecho una contribución muy destacada en el estudio de venenos y toxinas. Además, Bruno participa en los consejos editoriales de muchas revistas, dedica mucho tiempo a la evaluación de manuscritos y es miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. La producción científica de Bruno es realmente impresionante. Tiene más de 350 publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libros, y tiene más de 20,000 citaciones, o sea que es un autor realmente influyente en este ámbito del conocimiento. Su labor de investigación ha sido muy variada en muchos campos, en muchos temas, pero quisiera destacar dos en particular. Uno es el estudio de la proteómica de los venenos de serpientes. Bruno es el principal responsable de que el Instituto Clodomiro Picado se haya establecido un laboratorio de punta de proteómica, ¿verdad? Con espectrómetros de masa, secuenciadores de proteínas, y gracias al trabajo que Bruno y otros compañeros, pero con el liderazgo de Bruno, han efectuado, conocemos hoy día los proteomas de todos los venenos de serpientes de Costa Rica y además de venenos de muchas otras latitudes, de manera que su contribución ha sido muy fuerte en esa área de la proteómica. Y además, y eso se relaciona con la conferencia que nos va a ofrecer el día de hoy, ha estudiado muchísimo las toxinas que producen lesión en los tejidos, particularmente las miotoxinas, que son las que producen necrosis del tejido muscular, que como ustedes bien saben es una de las manifestaciones más serias del envenenamiento ofídico. Entonces, ha sido un líder internacional también en este tema del mecanismo de acción de las toxinas y la caracterización de las toxinas. Podría hablar muchas cosas más de Bruno, pero lo voy a dejar ahí para más bien escuchar su conferencia, y reitero mi agradecimiento y mi complacencia por haber tenido la oportunidad de presentar a Bruno y por tener la oportunidad de acompañarlas y acompañarlos ustedes esta noche. Muchas gracias. Adelante, doctor Lomonte. Muchísimas gracias. Voy a primero conectar aquí la pantallita para compartir y ver que todo esté bien. Prendí el micrófono, ahora sí. Ahí se tiene que ver. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a la Academia Nacional de Medicina, en su presidente, el doctor Aristides Baltodano, por esta gentil invitación a presentar
esta charla. Para mí es un honor también y un gusto poder compartir esta charla con ustedes, que he titulado Venenos de serpientes, blancos y acciones tóxicas. También quiero agradecer al doctor Gutiérrez, compañero y colega de muchos años en el instituto, por la gentil presentación que ha hecho sobre mi persona. Bien, entonces el objetivo de esta charla sería fundamentalmente presentar como una breve actualización de conocimientos sobre lo que se viene avanzando en entender la composición y las características de los diversos tipos de venenos de serpiente, diferentes tipos de venenos ofídicos, pues enfatizando más en las especies que tenemos en nuestro continente, el continente americano, por supuesto, y a la vez, pues presentar una visión general de las principales acciones tóxicas de los venenos y de los avances en los mecanismos de acción de sus toxinas, especialmente las de mayor relevancia clínica, ¿verdad? Entonces, quisiera comenzar un poco con un contexto biológico y evolutivo que tal vez nos permite ubicarnos mejor sobre el sentido que tienen las cosas en este tema del ofidismo, ¿verdad? La evolución, digamos, el desarrollo de sistemas de producción de una secreción tóxica que llamamos veneno, es un hecho muy común en muchísimos grupos de animales en la naturaleza, ¿verdad? Es algo que es recurrente, que ha sido, digamos, desarrollado en cualquier cantidad de grupos de animales, ¿verdad? Como podemos ver en esta ilustración. Y bueno, nos llama la atención, obviamente, el tema de hoy, las serpientes, pues porque es un grupo de animales que va a tener mucha relevancia desde el punto de vista médico, en el sentido de que, ¿verdad? Puede pues, llevarnos a la muerte pues, con mayor facilidad que algunos otros de los venenos que se tratan de ilustrar aquí. Y de hecho, pues en la evolución de estos animales, ¿verdad? Las serpientes, el surgimiento del veneno, ¿verdad? Representa la aparición de una nueva estrategia para conseguir su alimento, sus presas de las serpientes, que ancestralmente, ¿verdad? Se basaban en una estrategia puramente mecánica para, ¿verdad? Capturar una presa, digamos aquí ilustrada con una constricción, ¿verdad? En donde se puede asfixiar a la presa y demás, a pasar de pronto, ¿verdad? Gradualmente ahí, pero con una estrategia que podemos llamar bioquímica, ¿verdad? Que es producir una secreción tóxica que llamamos veneno y no tener que hacer una lucha cuerpo a cuerpo con la presa, simplemente poder morderla, inyectarle el veneno y que el veneno se encargue de hacer todo el trabajo que otras especies tienen que hacer de una lucha mecánica. Claro, entonces los venenos van a tener esta finalidad, ¿verdad? Que todos la entendemos. Van a servir para la depredación. Todas las serpientes son animales depredadores, ¿verdad? Y a la vez el inicio de llamémosle como una especie de predigestión de la presa, en el sentido de que muchas de las proteínas del veneno que entran en el organismo de la presa ya comienzan a hacer cierta degradación de los tejidos, ¿verdad? Ya van preparando la presa para su digestión final en el tracto digestivo, la cual, por ser animales de sangre fría, ¿verdad? Toma un tiempo que para nosotros es exagerado, ¿verdad? Es desde 2 semanas, ¿verdad? En digerir una presa grande, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos una finalidad de defensa, ¿verdad? Estos venenos permiten mantener a raya también depredadores, ¿verdad? Que aprenden a reconocer ciertas señales de colores y cosas en las serpientes, que saben que una mordida de una serpiente pues, puede generarles, por ejemplo, dolor y otros problemas. Pero claro, cuando el que recibe el veneno pues es un ser humano, ¿verdad? Entonces convertimos esto en un envenenamiento accidental, por supuesto, pero que es una emergencia médica que hay que atender con la mayor celeridad posible, ¿verdad? Porque los venenos empiezan a trabajar desde el instante en que penetran al organismo. Y ese es el problema, pues, del ofidismo, ¿verdad? Que es una causa importante, significativa, de morbilidad y de mortalidad, pues, en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta, destacándose la magnitud del problema con mayor intensidad en el continente asiático, en el continente africano, pero también en las Américas, ¿verdad? No es un problema nada despreciable, ¿verdad? Tal vez Europa tiene un número menor, Oceanía, ¿verdad? También.
pero a nivel global se ha tratado de hacer estimaciones de la magnitud del problema, y uno de los datos que más se manejan, porque son datos muy difíciles de establecer la ciencia cierta, son estos que ha manejado la OMS, digamos, en un promedio de, pongamos, 1 millón o más de envenenamientos en forma global, y pongamos un punto medio de unas 50.000 muertes cada año. Probablemente los números son mayores. Recientemente vimos un trabajo muy detallado que se hizo en la India, en donde solamente en la India en un año se habían registrado 50.000 personas muertas a causa de una mordedura de una serpiente venenosa. Y bueno, como sabemos bien, no es solo la muerte, ¿verdad?, sino también la morbilidad, las secuelas que pueden quedar por una mordedura de serpiente, ¿verdad?, que a veces pueden terminar en una discapacidad, una disfuncionalidad, o una amputación, ¿verdad?, de un miembro y así por el estilo. Entonces, volviendo un poco al tema de los venenos y su visión, digamos, más biológica, ecológica, vimos que tienen esta finalidad, y eso nos permite como crear una plataforma para entender las acciones tóxicas que hacen en nosotros en forma accidental. Sabiendo que los venenos sirven para la depredación, pues muchas de las proteínas que han surgido en la evolución en estos venenos pretenden, bueno, ya sea solamente inmovilizar, pero muchas veces también matar, obviamente, a la presa. Y es ahí donde surgen, por ejemplo, neurotoxinas, las proteínas que bloquean la transmisión neuromuscular, ¿verdad?, en la placa motora, llevando a parálisis, y que además puede llevar también a la muerte, ¿verdad? Las neurotoxinas igual pueden inmovilizar cierto grado o llevar a la muerte, pero también otros tipos de toxinas que llamamos, por ejemplo, las que producen hemorragia, son unas enzimas que llamamos hemorraginas, y otras que afectan la cascada de la coagulación, componentes también que llevan a una disminución de la presión arterial y a un estado de choque potencialmente. En cuanto a la función de digestión, no se quedan atrás los componentes tóxicos del veneno, ¿verdad? Y hay toda clase de enzimas degradativas, desde hialuronidasas, ¿verdad?, que contribuyen a la dispersión de las toxinas a través del tejido conectivo, ¿verdad?, de la presa o del humano. Toxinas que dañan las fibras musculares, que llamamos miotoxinas, estas pequeñas, y también miotoxinas de tipo fosfolipasas, que serían otras enzimas degradativas, y una gran cantidad de enzimas proteolíticas, ¿verdad? Todas estas enzimas, pues también pueden contribuir, obviamente, a matar, y también a la digestión de la presa, de los tejidos de la presa. Y por último, la función de defensa, se han encontrado componentes que inducen un fuerte dolor en la presa, que pueden servir para pues defenderse de los depredadores, o por lo menos hacer que lo piensen 2 veces, ¿verdad? Entonces, dentro de la evolución, de la aparición de los venenos de serpiente en la naturaleza, ¿verdad?, tenemos los componentes que llamamos sus toxinas. Entonces, un veneno es un cóctel, una mezcla de un cierto número de componentes tóxicos. ¿Cuántos pueden ser? Hoy en día, gracias a las técnicas de la proteómica, sabemos que un veneno puede tener, un veneno sencillo puede tener unos 30 toxinas o componentes, digamos, hasta venenos más complejos que van arriba de 100. Pero estas proteínas, la característica que tienen para llamarlas toxinas es que tienen que tener, pues, una interferencia en los sistemas fisiológicos de las presas o, pues, de los pacientes. ¿Y cómo surgen? Bueno, no se inventan de la noche a la mañana. En realidad, las toxinas de serpiente hay que entenderlas como proteínas que surgieron a partir de, llamémosle, proteínas normales, fisiológicas, ancestrales, que poco a poco adquirieron toxicidad como una nueva función. Es un proceso que se llama neofuncionalización y que ocurre a nivel genético, pero de una manera que cada vez se va entendiendo mejor. Hoy en día esto ya es más claro, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es un proceso de duplicación de genes con divergencia, ¿verdad?, mutaciones, selección positiva, y también un proceso muy interesante que se llama evolución acelerada de estos genes, y que además se empiezan a expresar en las serpientes de una manera diferencial en las células que componen sus glándulas productoras de veneno, ¿verdad? Es ahí donde se van a expresar estas proteínas, y lo podemos ilustrar con un ejemplito muy rápido, muy sencillo. Imaginemos un gen fisiológico que codifica para una proteína normal de la
serpiente, ¿verdad? Este gen se duplica 1, 2, 10 veces, ¿verdad? Pero el punto aquí es que, digamos, puede quedar una copia natural, ¿verdad? Que mantiene la producción de la proteína fisiológica, pero al duplicarse, eso libera la presión selectiva que hay sobre ese gen, y ese gen puede darse el lujo de empezar a sufrir mutaciones y a jugar y a experimentar con mutaciones al azar, y puede irlas acumulando. Entonces una mutación 1, una mutación 2, que no va a afectar al organismo ni le va a hacer ninguna desventaja, porque él tiene su copia de la proteína normal. Entonces este proceso lleva una selección positiva, y si le da una ventaja adaptativa a la especie, ¿verdad? Evoluciona de manera acelerada, y la proteína fisiológica ahora se convierte en una nueva función, una toxina. Y lo quiero ilustrar con un pequeño ejemplo. Esta es la fosfolipasa humana, de fosfolipasa 2, de una estructura que se llama grupo 2A, me interesa, de humana, y obviamente es una proteína no tóxica, se produce en nosotros. Y vean ustedes la estructura de una fosfolipasa 2, que también es de esa estructura, que llamamos miotoxina 1, de la Botrosasper, la terciopelo, que tenemos aquí abundantemente en Costa Rica, y que daña las fibras musculares, ¿verdad? Es una toxina que hace un desastre en el tejido muscular. Ustedes ven esas dos proteínas, ¿verdad? Las superponen en la estructura tridimensional, que hoy ya se conoce muy bien. Ustedes dicen, bueno, es prácticamente, ¿verdad? Una copia estructural idéntica, pero claro, adquirió cambios de aminoácidos que la convirtieron de una proteína que participa en la inflamación en el humano y en efectos, por ejemplo, microbicidas, la convirtieron en una proteína que daña las fibras musculares. Y así entonces es como surgen las toxinas, de una manera dicha muy rápidamente, muy brevemente. Ahora, algo muy importante para también comprender los venenos es que gracias al surgimiento de todas estas tecnologías de laboratorio que llamamos las técnicas ómicas, ¿verdad? La genómica, la transcriptómica, la proteómica y muchas otras, ¿verdad? En los últimos 15 años se ha generado un conocimiento, digamos, acelerado sobre la composición de los venenos de serpiente, cosa que tal vez, digamos, se duró, lo que se aprendió en 60 años, hoy se puede aprender tal vez en medio año, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, cada vez sabemos más de los venenos y su composición. Podemos decir que de todo el planeta, ¿verdad? En globo, hay unas 3.500, números más, números menos, especies de serpientes, de las cuales hay 3 familias que son capaces de producir venenos. Hay otras familias que llamamos no venenosas. Fundamentalmente las víboras, los elápidos y los colúbridos, ¿verdad? Que se distribuyen más o menos así en número de especies. Hay más colúbridos y menos. Pero en realidad las víboras y los elápidos son los más importantes desde el punto de vista médico. Y es por eso que los estudios de proteómica se han enfocado, si ustedes ven estas barras aquí, ¿verdad? Vean cómo se ha estudiado muchísimo más las víboras y los elápidos comparado con los colúbridos. ¿Por qué? Por tener, digamos, un menor interés desde el punto de vista más antropocéntrico, ¿verdad? De la importancia clínica. Y bien, entonces, con estas tecnologías, ¿verdad? Que afortunadamente se han podido montar un laboratorio en el Instituto Clodomiro Picado de la UCR, ¿verdad? Para poder, pues, ponernos al día con el resto del mundo en este tipo de estudios, ¿verdad? Vean ustedes cómo viene aumentando el conocimiento sobre los venenos de serpiente en forma creciente, al punto que, digamos, por ejemplo, ya en las víboras, vamos acercándonos a conocer, digamos, tal vez una mitad de los venenos de las especies que existen. Bueno, lo cual nos dice también que hay mucho por conocer, hay mucho desconocido, hay mucho por aprender. Y en el caso de los elápidos es más limitado, pero nos vamos acercando a una cuarta parte, un tercio del conocimiento de todos los venenos. Entonces, voy a pasar entonces a hablar como las generalidades de los venenos y las especies que más tenemos por acá, que es en el continente americano. Podemos decir que de todos los vipéridos y elápidos que hay en el mundo, más o menos de esos 300 y restos de serpientes, una mitad, digamos, hay 150 especies de vipéridos en el continente americano, pues destacándose ciertos géneros. Por ejemplo, para nosotros en Costa Rica o en Centroamérica, es muy importante Botrus. En Costa Rica la Botrosasper, la terciopelo, ¿verdad? Y vean que es un género que tiene muchas especies,
45 por lo menos descritas. Otro género que es muy llamativo por el número de especies que tiene y la gravedad de los accidentes son las cascabeles, que se llama el género Crotalus, con 47 especies, distribuidas mayormente en Norteamérica y en Sudamérica. Y curiosamente en Centroamérica y Costa Rica, como puente biológico que es, ¿verdad? Tenemos pues solamente una cascabel, una Crotalus, a pesar de que hay 47 especies descritas. Y así por el estilo, ¿verdad? En Costa Rica tenemos Atropoides, Botrytis, Cerofidium, Lachesis y Portidium, ¿verdad? Bueno, hay unos nombres que han venido cambiando, no me interesa. Por el lado de los elápidos es interesante porque los únicos representantes de esta familia elápide, ¿verdad? Que hay unas 400 especies en el mundo, en realidad América cruzaron solamente unos ancestros que generaron el género Micrurus y una especie de micruroides, pero es un género de mucha radiación, con unas 80, 82 especies, se debate, y son las llamadas coralillos, ¿verdad? Que son muy conocidas y muy comunes en Costa Rica. Entonces, esos son nuestros elápidos. Y hay un elápido más que hay que listar, que es la serpiente marina, ¿verdad? Que nos llega, la serpiente de mayor distribución geográfica en todo el planeta, y a nosotros nos llega la costa pacífica de todo el continente americano, ahora más o menos desde el sur de California y a Centroamérica y parte de Sudamérica, que se llama Hydrophis platurus, que es también un elápido, ¿verdad? Solo que es de vida totalmente marina, ¿verdad? Bien, entonces en Costa Rica tenemos unas 23, 24 especies de serpientes venenosas, pues que se han venido estudiando y conociendo. Y como les decía el doctor Gutiérrez, ¿verdad? Gracias a que se ha podido implementar en este laboratorio de estudio de proteínas, no solo aplicado a las serpientes, sino sirviéndole a muchas otras investigaciones en el país, pues en Costa Rica hemos terminado, estamos este año ya mandando a publicar la última de todas las especies de serpientes venenosas, y podemos decir que conocemos estos pasteles que ustedes ven por acá, es la composición de cada veneno, de cada especie de serpiente venenosa que hay en Costa Rica, por familias de proteínas, ¿verdad? Entonces, diferentes colores, hay diferentes enzimas, toxinas y demás cosas. Entonces, las conocemos, digamos, pues bastante bien. Y eso nos ha servido de base para ir avanzando en muchas cosas también a nivel práctico. Pero, bueno, no voy a hablar tanto de esto en detalle, sino que más bien quisiera pasar a hablar un poquito sobre las generalidades de los venenos, ¿verdad? Cómo están compuestos, qué características tienen, y hablar al final un poco de sus mecanismos de acción, de sus acciones tóxicas. Entonces, como les decía al principio, las dos familias principales de serpientes venenosas que causan problema a nivel médico, ¿verdad? Serían el grupo de las víboras, la familia Viperidae, y el grupo de los elápidos, ¿verdad? La familia Elápide, ¿verdad? Que aquí este punto rojo es la aparición ya de componentes venenosos en la evolución. Más o menos se estima unos 80 millones de años de estar esos genes mutando y acumulando mutaciones y convirtiendo proteínas fisiológicas en armas bioquímicas, ¿verdad? Para conseguir la presa, pero también que nos causan problemas a nosotros. Entonces, voy a comenzar un poco hablando de las generalidades de los venenos de los elápidos, cómo es su composición de proteínas. Cada vez la conocemos mejor. Los elápidos, digamos, del viejo mundo son las conocidas, ¿verdad? Que vemos en las películas, esas cobras, las mambas, kraits, ese tipo de serpientes, muchas especies de serpientes marinas terribles, ¿verdad? Súper tóxicas. Pero del lado de nosotros, el nuevo mundo, como les decía, solamente tenemos las coralillas y la serpiente marina. Pero es interesante que los venenos están hasta cierto punto conservados en la evolución para todos los elápidos. Y hay una regla que aplica para todos. Siempre en los venenos de elápidos va a haber dos tipos de proteínas que son el dolor de cabeza en la toxicidad. Y son, por un lado, fosfolipasas A2, ¿verdad? Enzimas que hidrolizan fosfolípidos. Y, por otra parte, unas toxinas pequeñitas que se llaman toxinas de 3 dedos, three finger toxins en inglés, por la forma estructural que tienen. Entre esas dos se reparten hasta el 90% de las proteínas de un veneno. Y luego viene una serie de componentes menores. Pero pensando primero en estas, ¿verdad? ¿Qué actividades tóxicas tienen?
Entonces, las fosfolipasas hacen generalmente dos actividades tóxicas muy importantes. Pueden tener neurotoxicidad presináptica, que la llamamos beta-neurotoxicidad, en la presinapsis de la placa motora, la unión neuromuscular, en la parte de la neurona, y otras son miotóxicas, muy potentes, también dañan músculos de manera muy potente. Y curiosamente hay unas que hacen las dos cosas, imagínense ustedes. Unas hacen una cosa, otras hacen otra, y a veces hay unas que hacen las dos. Ahora, las toxinas de 3 dedos son fundamentalmente neurotoxinas, pero ya las llamamos alfa porque actúan en la parte posterior de la sinapsis. Entonces se pega al receptor de acetilcolina, ¿verdad? En la fibra muscular, y no dejan que pase el impulso, ¿verdad? La orden de contraerse. Pero también hay un subgrupo ahí interesante que las llamamos citotoxinas. Con ese nombre ya ustedes se están imaginando, ¿verdad? Que son capaces de lisar muchos tipos de células, y entre ellos cuando entran cerca de la piel y tejido subcutáneo causan necrosis. Muchas veces hacen una dermonecrosis pues muy fea, ¿verdad? Pero interesantemente estas toxinas dermonecróticas están en el viejo mundo, y de todo lo que hemos explorado, las corales, ¿verdad? En el continente americano, por alguna razón no tenemos esas toxinas en nuestros celápidos. Mejor, ¿verdad? Una menos que combatir. Entonces, el enemigo a vencer con los celápidos son fosfolipasas y neurotoxinas estas de 3 dedos. Hay otra serie de proteínas menores también interesantes para estudiar y entender, pero digamos no tienen la relevancia clínica que tienen esos dos otros grandes grupos de toxinas. Y pues recordar entonces con los celápidos siempre el peligro de la neurotoxicidad, porque tanto las que actúan a nivel presináptico como post van a llevar a una parálisis flácida que puede conducir a un paro respiratorio o una muerte por asfixia, ¿verdad? Tanto las toxinas de 3 dedos, esto es por lo que le llaman 3 dedos, es como un núcleo que tiene 3 protuberancias aquí, que parecen un puño de la mano, con 3 dedos extendidos. Entonces estas van a actuar sobre el receptor de acetilcolina y se van a unir a este receptor. Es terrible porque tienen una complementariedad tridimensional que les da una enorme fuerza de unión. Eso se llama la afinidad. Y créanos que para producir anticuerpos que sean buenos para competir en la unión de esas toxinas con el receptor, tienen que ser anticuerpos de muy buena calidad, de muy buena afinidad. Y para peores, ¿verdad? Resulta que ellas son pequeñitas. Entonces, al ser pequeñitas, recordarán que a veces no son muy inmunogénicas las proteínas muy pequeñas. Entonces, producir buenos anticuerpos contra ellas es una tarea complicada, ¿verdad? Que requiere, no es así como tan fácil, pero requiere mucho estudio y mucha dedicación. En todo caso, ¿verdad? Hacen el bloqueo neuromuscular de esa manera y llevan a una parálisis flácida y son muy peligrosas, porque una vez que se han unido al receptor, no es muy fácil ganarle la competencia para que se despeguen, ¿verdad? Y las fosfolipasas A2, que son estas de acá, y entonces van a actuar más bien sobre la membrana de la neurona, ¿verdad? Incluso hidrolizan fosfolípidos de membrana, incluso se pueden internalizar y entonces inhiben más bien la liberación de la acetilcolina, hasta inhiben la recaptura y reciclaje de ese mediador, hasta depletan las vesículas que están en el botón sináptico y al final de cuentas pues llegan a lo mismo, ¿verdad? Pero por otro camino llegan a una parálisis flácida aquí representada con estos signos muy clásicos de estos envenenamientos, que es la dosis bipalpebral. Hay fosfolipasas también, como les decía, que dañan el músculo. Y este daño puede, dependiendo de la especie, ¿verdad? Y el envenenamiento puede ser desde leve hasta realmente muy grave, muy severo, para poder dar una mionecrosis a distancia que llega a denominarse una rhabdomiolisis, ¿verdad? Que es muy complicada también. Bien, paso rápidamente ahora a la visión así general del otro grupo de venenos, que serían los venenos de las víboras, los viperios, cómo es su composición de proteínas y qué es lo que más interesa de ellas desde el punto de vista clínico. Igual aquí tenemos una separación entre lo que nos llegó a nosotros en el continente americano, el Nuevo Mundo, y lo que se tiene en el Viejo Mundo, ¿verdad? Se supone que el origen de los ancestros de serpientes viene del Viejo Mundo, ¿verdad? Y se fue dispersando hasta, en el caso de América, pues cruzaron ahí por el estrecho de Bering, ¿verdad? Por Bering,
irradiaron pues por todo el continente. Bueno, en nosotros tenemos las llamadas víboras de Foceta, digamos que de la familia Viperidae, sería la subfamilia Crotaline, mientras que en el Nuevo Mundo están esas también, pero hay las que llamamos víboras verdaderas, se llama la subfamilia Viperidae. Bien, nada más un dato taxonómico, pero para las de nosotros entonces, y vale para, otra vez, vale para ambos grupos de Nuevo y Viejo Mundo, ¿verdad? En realidad aquí lo que sabemos hoy en día es que hay 3 tipos, tal vez 4, de proteínas que merecen toda la atención desde el punto de vista médico y de la búsqueda de soluciones. Serían también las fosfolipasas A2, al igual que los elácteos, pero aparece aquí un papel muy preponderante de 2 tipos de enzimas, que son las metaloproteinasas, se llaman metalo porque necesitan un átomo de zinc para proteolizar, y otras se llaman serina proteinasas. Estos 3 son también los enemigos a vencer en el caso de las víboras, y podría mencionar tal vez de algunas proteínas de cantidad menor y así. Puse aquí en negrita las lectinas tipo C porque hay muchas que interfieren con la función plaquetaria. Entonces clínicamente también son muy llamativas, ¿verdad? Entonces las fosfolipasas hacen lo mismo que en el caso de los eláptidos. Es interesante porque vienen de un grupo estructural diferente, pero en la evolución convergieron y llegaron a hacer lo mismo en una familia que en la otra, ¿verdad? Es interesante que evolucionaron por 2 caminos diferentes y llegaron a lo mismo. Llegaron a hacer neurotoxicidad presináptica y daño muscular. Las metalos, en lo que se destacan es mayoritariamente en la inducción de hemorragias, al dañar pequeños vasos sanguíneos, pero también muchas son importantísimas en la coagulopatía, que se desarrollan muchos envenenamientos, así como las serina-proteinasas, ¿verdad? Que son muy llamativas en afectar el sistema de coagulación. Entonces, podemos decir que los efectos principales de las venenos de las víboras, como ustedes bien saben, vamos a tener un sitio de entrada del veneno, la mordedura, y vamos a tener típicamente un daño tisular en el punto de entrada, que llamamos daño local, que va a tener estos componentes. Va a haber hemorragia en el sitio de entrada, casi siempre, ¿verdad? Casi para todos los vipéridos, con una regla casi. Puede haber mionecrosis, daño a las fibras musculares en menor o mayor grado. Por ejemplo, el terciopelo aquí es una que hace un daño de mionecrosis tremendo, ¿verdad? Como ustedes tal vez hayan visto en sus ejercicios profesionales. Dermonecrosis también se puede dar muchas veces, ¿verdad? Se separa la dermis y la epidermis con unas bolas terribles. Y una exudación de líquido, ¿verdad? Que lleva unos edemas que a veces son realmente impresionantes y que son parte de esta fisiopatología. Una vez entrado el veneno, pues es absorbido por los vasos linfáticos, los cuales van a ser depositados pues en la circulación obviamente sanguínea, se van a distribuir a distancia, y entonces ahí es donde entran las alteraciones sistémicas, ¿verdad? Que incluyen, ¿verdad? Un trastorno importante del sistema de homeostasis de la coagulación, ¿verdad? Con coagulopatías, hemorragias a distancia pueden existir, pues en sitios tan delicados como intracraneal, ¿verdad? Hemorragias pulmonares, o sea, cosas muy graves, ¿verdad? Por ejemplo, en Asia hay una especie que hace una cosa muy curiosa, hemorragia en la hipófisis. Luego hay algo muy inesperado. Y así por el estilo. Luego los riñones sufren una serie de mecanismos, ¿verdad? Llegando a un daño renal agudo. Y el peligro también de compensar el choque cardiovascular que se puede generar en estas situaciones, ¿verdad? Que vamos a explicar pues un poquito más en detalle. Entonces, comenzando aquí por la coagulación, ¿verdad? Pues resulta que los venenos de vipéridos han logrado evolucionar y producir enzimas que actúan sobre diversidad de factores de la cascada de coagulación. Por ejemplo, hay activadores del factor 10, del factor 5, activadores de la protrombina. Dependiendo de la especie, ¿verdad? Y de sus relaciones filogenéticas, pueden tener unos u otros o varios. Hay unas enzimas que se llaman tipo trombina, que prácticamente, o sea, se llaman así, ¿verdad? Thrombin-like, porque toman el fibrinógeno y lo pasan a fibrina, que hacen un coágulo de fibrina, digamos, no tan permanente como el natural, ¿verdad? Pero sí lo hacen y consumen fibrinógeno, y también enzimas que degradan el fibrinógeno casi siempre en su cadena alfa, ¿verdad?
y que en conjunto pues llevan a un estado de desfibrinación. Y bueno, les decía también que hay disfunción plaquetaria, ¿verdad? Que está conectado con esto, sobre todo a raíz de unas lectinas que se llaman lectinas tipo C, y unos peptiditos chiquititos que son muy interesantes que se llaman disintegrinas, que provienen de las metaloproteinasas. Entonces, en resumen, pues esto lleva usualmente a un estado de incoagulabilidad, pero es una coagulopatía de consumo, donde hay una caída tremenda del fibrinógeno, ¿verdad? Desfibrinogenización, y muchas veces con trombosis importantes, que son otro peligro, ¿verdad? Obviamente, porque pueden liberar un émbolo y llevar a una cuestión aguda, una muerte por embolia, ¿verdad? En conjunto con la disminución de las plaquetas, disfunción, no solo disminuyen el número, sino que ya no se activan de la manera normal. Y entonces todo esto es una sinergia, porque si estamos afectando la coagulación, imagínense ustedes las toxinas que dañan las paredes de los pequeños vasos, de verdad las lesionan, pues más hemorragia vamos a tener, o sea, no vamos a tener las armas para reparar ese daño en las paredes de los vasos. Entonces hay una sinergia ahí, y además eso, hemorragia, ¿verdad? Y va a llevar a hipovolemia, y también hace sinergia con la parte que hablábamos del choque vascular. El choque vascular, ¿verdad? Es algo también muy importante, interesante desde el punto de vista de la fisiopatología o patofisiología, ¿verdad? Porque muchos de los venenos de los bipédidos nuestros, el continente americano y otros, tienen unos pequeños péptidos que se llaman los BPPs en inglés, péptidos potenciadores de la bradiquinina, porque sabemos que inhiben a la enzima convertidora de la angiotensina, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, al inhibirla, ¿verdad? Van a causar una caída de la presión arterial. Y entonces es un ingrediente más de toda esta constelación de efectos, ¿verdad? Entonces sumamos la hemorragia a nivel local, las hemorragias, pérdidas de fluido intravascular que ocurren a nivel sistémico, más todo lo que perdemos a raíz del edema y la hipotensión, en conjunto tenemos este peligro, ¿verdad? Y el edema en realidad puede ser impresionante. Uno puede ver aquí una mordedura que entró al tobillo, ¿verdad? El grosor de esta pierna, este muslo puede llegar a ser, no sé, el diámetro 1,5 veces más que el diámetro normal. Entonces estamos hablando de pérdidas de fluido realmente importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, por otro lado están componentes que nos dañan los riñones estructuralmente y funcionalmente, ¿verdad? Hay metaloproteinasas que degradan la lámina basal en los glomérulos, ¿verdad? Y los afectan, lesionan a los glomérulos. También pueden lesionar a nivel de los túbulos por isquemia, ¿verdad? Por el choque vascular, ¿verdad? No hay suficiente irrigación por ahí, se hace una isquemia. También hay componentes con ciertas fosfolipasas que se han descrito que tienen una nefrotoxicidad directa. Y también en muchos casos se hacen depósitos de microtrombos por esas enzimas que alteran la coagulación y se llega a una microangiopatía trombótica que también lesiona el riñón. Y el último componente aquí es para los venenos que hacen mucha mionecrosis. O sea, al necrosarse las fibras musculares se liberan cantidades exageradas de mioglobina y esa mioglobina, ¿verdad? Va a ser tóxica para la función renal, sobre todo en estos venenos que hacen esa rabdomiólisis exagerada, ¿verdad? A nivel sistémico. Y aquí les quería mostrar pues una imagen de unas orinas de pacientes mordidos por este tipo de serpientes que hacen rabdomiólisis por ciertas fosfolipasas, ¿verdad? Entonces, el color de la orina, uno diría, es hemoglobina, hemólisis, nada que ver. Se busca lo que es esto, es pura mioglobina, ¿verdad? Que va a dañar los riñones, llegar a oliguria, anuria, o pues, daño renal agudo. Luego, para terminar un poco sobre el daño tisular a nivel local, decíamos que tiene estos componentes, ¿verdad? La hemorragia, la necrosis, dermonecrosis y el edema, ¿verdad? Y que puede llegar a ser desde algo leve hasta cosas realmente muy impresionantes, como este caso aquí de un adolescente neofito, ¿verdad? Que requirió de fasciotomía y demás, ¿verdad? De ligaciones y todo. Y que lamentablemente en casos muy graves, ¿verdad? Pueden llegar a la pérdida de una extremidad, de un miembro, ¿verdad? O no necesariamente la amputación, pero sí una disfuncionalidad importante. Entonces, comenzando con la hemorragia, que es un efecto muy importante del envenenamiento, hoy día podemos decir que se sabe bien que las responsables de este problema son las metaloproteinasas que dependen del zinc.
Y esto es muy importante de haberlo entendido porque se viene desarrollando una línea de investigación para buscar agentes quelantes, agentes que inhiban la acción catalítica de estas proteasas, para tratar de que complementen la acción de los antivenenos normales que se usan, pues, a base de anticuerpos. Hay 3 tipos de metaloproteinasas, las más dañinas, hasta donde sabemos, son las del tipo que se llama P3, y ellas lo que hacen es que empiezan a degradar componentes de la matriz extracelular, ¿verdad?, que envuelve ahí las paredes de pequeños capilares y pequeñas vénulas. Entonces, ellas van a hacer cortes proteolíticos en una serie de puntos estratégicos de las proteínas que componen esta matriz, proteínas de este andamiaje, ¿verdad?, como el colágeno tipo 4, la arginina, el nidogen, el perlecan y otros. Y eso debilita esa malla, ¿verdad?, que nos sostiene la pared de los vasos. Y entonces, como podemos ver en esta esquemita, ¿verdad?, hay una distensión del vaso, ¿verdad?, aumenta de calibre y eso crea un adelgazamiento del endotelio, ¿verdad?, se pone realmente muy, muy delgadito hasta el punto que llega a romperse. Llega a romperse y ocurre la hemorragia por rexis. Estas fotos de microscopía intravital, donde uno puede hacer el video, pero es más complicado presentarlo en la charla, donde uno ve que aplica una proteasa de estas y en cosa de unos 5 o 6 minutos hay como unas explosiones de eritrocitos que salen por estas rupturas de los pequeños vasos y que van pues haciendo ese fenómeno hemorrágico que se ve ya a nivel macroscópico, ¿verdad? Esto es lo que está sucediendo ahí adentro. Bueno, este es un caso de microscopía en un ratón anestesiado. Hay unas fotos de micrografía electrónica que son muy útiles para entender el proceso y aquí, digamos, se ve una pequeña vénula con eritrocitos, pero lo interesante de esta foto, que fue fortuita, que marco aquí con asteriscos, que se logró agarrar un eritrocito cuando llegó el fijador al tejido, lo agarró y lo fijó en el momento que estaba estrujándose para pasar por el orificio que se había hecho la ruptura de la célula endotelial. Entonces, esto es, digamos, la hemorragia por rexis, porque hay otros tipos de hemorragia que es por diapédesis. Y en estas micrografías también, por cierto, del doctor Gutiérrez, a él ha demostrado muy claramente, ¿verdad?, cómo en un capilar normal, ¿verdad?, en microscopía electrónica, está la célula endotelial, el núcleo, citoplasma, ¿verdad?, cómo se adelgaza completamente el citoplasma, que hay un eritrocito, y se dan estas rupturas, ¿verdad?, por donde van a escapar los glóbulos rojos. Entonces, cada vez se va entendiendo mejor la hemorragia y se van buscando opciones para tratar de, pues, contrarrestarla lo más que podamos. Y por último, segundo, el edema, ¿verdad? Es tremenda la respuesta inflamatoria, pero también hay componentes del veneno que actúan directamente sobre el endotelio y lo hacen más permeable, ¿verdad? Se separan las uniones intercelulares y hay una exudación tremenda de fluido, ¿verdad?, que es lo que llamamos el edema. Y aquí quería mostrarles esta serie de imágenes, que es muy interesante porque lo que se hizo es, con un ratón anestesiado, exponer el músculo cremaster, es prácticamente transparente, entonces uno lo puede poner en el microscopio. Y el ratón se le metió en la vena una molécula que tiene fluoresceína. Entonces uno lo puede iluminar con luz ultravioleta y ¡pum!, y se ilumina toda la microvasculatura. Entonces vean que a 0 minutos antes de aplicar un veneno, ¿verdad?, se ve el árbol microcirculatorio, pero vean que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, vean cómo se está extravasando el dextrán marcado con fluoresceína alrededor de todo el tejido. Entonces, una respuesta realmente muy, muy rápida y problemática, que cuesta mucho abordar, porque es como que se dispara el gatillo, ¿verdad? Y ya una vez que el proceso inflamatorio arrancó, pues hay que, no es tan sencillo detener esa cascada de eventos que se dan con la regulación de mastocitos, ¿verdad?, daño directo al endotelio y otros mecanismos que conocemos. Y por último, la necrosis de fibras musculares, que es un tema que nos ha interesado también a muchos en el Instituto Plomero Picado, tanto la hemorragia es de lo que más se ha trabajado y la necrosis. Ahora sabemos que en los lipédidos esto es causado mayoritariamente por las fosfolipasas A2, que degradan fosfolípidos. Hay otras por ahí, toxilitas, porque en Costa Rica la ruta no es tan clara, porque un tiempo tallado. Bueno, estas fosfolipasas van a hidrolizar los fosfolípidos de la membrana de la fibra muscular. Se pueden ver estas cuñitas así que se llaman lesiones delta. Y eso permeabiliza, ¿verdad?, la membrana y hace que
entre una cantidad masiva de calcio extracelular al interior de la célula, estimula una serie de fenómenos degenerativos, entre ellos una hipercontracción de la maquinaria de actina-miosina y muchos otros eventos que lesionan mitocondrias y varias cuestiones. Entonces, así es como vamos entendiendo un poco el mecanismo de mielonecrosis. Aquí nada más una cuñita para decir una de las sorpresas que se dio en este campo, ¿verdad? Se dice, bueno, las fosfolipasas hidrolizan los fosfolípidos de la membrana. Nada de sorprendente con eso, ¿verdad? Son fosfolipasas. Pero resulta que en las serpientes se encuentran unas enzimas, que son unas variantes, y que no tienen actividad enzimática y que igual dañan el músculo. Entonces, claro, la pregunta es ahí, y si no tienen actividad de hidrolizar los fosfolípidos, ¿cómo es que dañan, cómo es que hacen mielonecrosis? Es un poco algo en lo que hemos participado desde Costa Rica, ¿verdad? Y hemos pues, descubierto que tiene un sitio que es capaz de permeabilizar de manera directa la membrana de las fibras musculares, ¿verdad? Entonces, entre ambas causan el daño, causan estas entradas de calcio masivo, que en cosa de segundos en un cultivo celular, en unos miotubos, que uno les pone una sonda que brilla verde, cuando entra, sube la concentración de calcio, vean cómo el control, en pocos segundos las células empiezan a brillar, ¿verdad? Y a tener problemas de balance osmótico, ¿verdad? Formando estas ampollitas y demás. Entonces, entre ambos tipos de toxinas se encargan del daño muscular. Bueno, esto es tal vez un detalle de una toxina clásica que es un poco diferente, que es una fosfolipasa, pero que tiene una chaperona, que es muy interesante, que se separa al momento que llega a la fibra muscular y, bueno, se convierte en una fosfolipasa que daña el músculo, pero que a la vez es una neurotoxina terriblemente poderosa. Por suerte, en los venenos de serpientes, de los cascabeles de Costa Rica, no tenemos cantidades importantes de esta toxina. Mientras que en Norteamérica y Sudamérica esto sí que es un grave problema. Y luego, otra proteína chiquitita que también daña el músculo, afectando una serie de canales iónicos. Entonces, en resumen, con la mielonecrosis podemos decir que son las fosfolipasas las que dañan el músculo, pero que pueden ser catalíticamente activas, ¿verdad? Hidrolizan los fosfolípidos de membrana, dañan a la fibra, o son de estas que no tienen actividad catalítica, ¿verdad? Y tienen un poder de penetración de la membrana importante e interesante. Y más recientemente, ¿verdad? Se ha venido actualizando este mecanismo. Estos son datos ya muy recientes, de años más recientes, donde se ha descubierto y hemos propuesto desde Costa Rica que ambos tipos de fosfolipasas, las catalíticas y las no catalíticas, resulta que en conjunto hacen más daño que cada una de ellas sola. Y eso es otra cosa también interesante desde el punto de vista biológico evolutivo, ¿verdad? Porque sintetizar proteínas tiene un costo energético para la serpiente. Y si usted desarrolla en la evolución dos proteínas que se ayudan una con otra, pues se ahorra un montón de síntesis proteica, ¿verdad? Un montón de ATP y un montón de energía. El otro descubrimiento interesante que se va entendiendo cada vez mejor del daño muscular es que ya se ha encontrado un aceptor o una proteína que se reconoce en la membrana para un grupo de esas proteínas que se llama nucleolina y que nos está enseñando algo muy interesante y que hasta hace poco no sabíamos, que esta nucleolina internaliza estas toxinas. Entonces, además de dañar la membrana y dejar que entre calcio, toda la degeneración y la hipercontracción, en estos momentos se está tratando de entender si además de esto la internalización puede llevar a otros efectos dañinos sobre mitocondria, sobre retículo sarcoplásmico y otros blancos responsables de estas toxinas. Entonces, nada más quiero concluir con una diapositiva, porque les he tratado de presentar un poco el panorama general de cómo están hechos los venenos y cuáles son sus principales acciones tóxicas. Son conocimientos muy básicos, ustedes me podrán decir, no estoy hablando aquí de manejo clínico, de tratamiento, pues, bueno, en primer lugar no soy médico, ¿verdad? Y eso es parte del terreno de ustedes como especialistas. Pero convencerlos un poquito de que estudiar esas cosas fundamentales sobre las toxinas es importante. Y en estos momentos hay una búsqueda muy intensa de inhibidores de las enzimas de los venenos. Y tanto para las que causan hemorragia, inhibidores de las proteasas, como de las fosfolipasas. Y nada más les quiero hablar muy brevemente de un inhibidor
que está en estos momentos en el tapete con un descubrimiento muy, muy importante que está a punto de llegar a la clínica. Y es esta molécula que se llama Varespradib, una molécula pequeña que resulta ser que la desarrolló una compañía farmacéutica, ¿verdad? Estas letras LY, tal vez sean familiares de ustedes, de Eli Lilly, ¿verdad? Para inhibir las fosfolipasas humanas. Y se recuerdan ustedes que la fosfolipasa humana de la inflamación, grupo 2, es bien parecida a la de la serpiente. Bueno, este inhibidor lo querían para cosas como el síndrome coronario agudo, procesos inflamatorios. Llegó hasta fase 3 y no dio los resultados que esperaban, ¿verdad? A nivel de las empresas farmacéuticas y lo abandonaron. Hasta que un investigador en California, Matt Lewin, dijo, bueno, y si las fosfolipasas de serpiente se parecen a la humana, este inhibidor debe funcionar. Él lo probó y funciona. Inhibe muy bien a las fosfolipasas de serpiente. Tan es así que, bueno, él empezó trabajando con Mariano Cruz y hemos tenido la dicha de que ha venido a nuestro instituto, a Costa Rica, y hemos podido hacer varios estudios en colaboración con él, con el doctor Gutiérrez, con estudiantes de maestría, ¿verdad? Y hemos demostrado que a nivel preclínico, ¿verdad? Nosotros trabajamos pues con modelos de animales, ¿verdad? El Varespradib inhibe muy bien bastante la miotoxicidad y la neurotoxicidad de fosfolipasas. Y con la ayuda y colaboración también de amigos científicos de Brasil que pueden hacer cristalografía muy fina, ¿verdad? Ellos tienen digamos, 2 sincrotrones de luz, que son el tamaño del Estadio Nacional, una cosa así. Se ha podido estudiar muy en detalle cómo interactúa el inhibidor, cómo se mete en el sitio activo del enzima, para cómo la imposibilita su toxicidad. Y también es así que el doctor Lubin, ¿verdad? Ha llegado al punto de que ya prácticamente terminó un ensayo clínico en humanos con una característica que llama mucho la atención. En este caso, el inhibidor, que es el Varespradib, tiene una forma que se llama metil Varespradib, que es la prodroga, que se puede absorber a nivel digestivo, quitando el grupo metilo y queda el Varespradib. Entonces vean ustedes que este es un inhibidor que se está probando por vía oral. Y hace años, bueno, nosotros nunca soñábamos que hubiera un tratamiento para venenos de serpiente que uno se lo pueda tomar como una pastilla, mientras tanto llega al hospital ya para el manejo más formal. Entonces, nada más lo quiero dejar aquí como una idea, ¿verdad? De lo importante que es entender todas estas cosas básicas, ¿verdad? Y cómo se pueden enlazar, si les dan suficiente tiempo, ¿verdad? Inmediatamente se enlazan con la parte clínica, ¿verdad? Esa es la esperanza. Y hay inhibidores también para los metaloproteinasas que están a punto también de entrar en este tipo de ensayos. Nada, creo que hablé bastante rato y terminar con el agradecimiento pues al instituto, a la universidad, cualquier cantidad de colegas y estudiantes en el instituto. Las cosas que estoy hablando son el trabajo de muchas personas muy dedicadas en Costa Rica y afuera, y pues a ustedes por su atención. Y si tuvieran alguna pregunta que les pueda contestar, pues con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.